no estaban buenos, estaban medio secos, estaban muy duros, realmente. Voy a comprar más un novel para la barata. El sábado cuando el negro vaya a su manicería, le digo, cómprame 4 kilos de mano. Estaban a 3 por Hola, buenas mano. tardes. Tranquilo, por 2.000. Yo le compré 1 kilo de Isabelita y compré, bueno, y le saqué 4 manitos. ¿Cuándo llega Isabel? El domingo. Ya llega también. Hola, hola, buenas tardes, ¿me escuchan? A las 6 de la tarde. Me saliendo como a las 8. Sí. Yo le digo a Milagro Peña, pero cuando vaya a tener cabo, es que se va a hacer para la pared. Y ahí no hay nada de comida. Ella se llevó toda la comida para hacer su mamá. Ella dejó todo para su mamá. Eso me dice eso. Ok, perfecto. Se escucha bien, aunque se escucha un poco más a Marjorie, dicen por acá. No, 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 no. Muy bien, buenas noches para ustedes, ¿cómo están? Hola, hola. Ok, sí me están escuchando. ¿Cómo quisieran hacer? ¿Cuánto tiempo quieren dar para iniciar o iniciamos con los que estamos? De momento hay 13 participantes, incluyéndome. Ok, perfecto. Vamos a seguir entonces la recomendación de Roberto y vamos a empezar. Muchísimas gracias de nuevo por el espacio y voy a compartirles en este momento mi pantalla para poder empezar con la presentación. Coméntenme si la están viendo por ahí y si es así, pues entonces empezamos. Como es acostumbrado de ustedes, ya con nuestro amigo Ulises, vamos a utilizar el Menti, que es una herramienta que nos permite colaborar bastante. Y básicamente lo que les pido es que entonces puedan tener, ya sea en su computador o en su celular, preferiblemente en el celular para que puedan en el computador ver la pantalla y en el celular utilizar la presentación, poner este código que está acá en menti.com 709314. Y una vez que estén por ahí. Sí, ya lo estoy poniendo a grabar. Okay. Una vez que estén por ahí, entonces empezamos con la conversación. Y bueno, mientras se van uniendo, que ya veo que hay algunos que les están dando like por acá, contarles un poquito de qué vamos a hablar hoy, y es acerca de Lean Change Management o gestión del cambio. Y esto es gestión del cambio desde una perspectiva ágil. Precisamente es un enfoque que propuso un canadiense que se llama Jason Little y que ha estado tomando muchísima fuerza en lo que es la comunidad ágil y pues obvio también en otras esferas. Y vamos a hablar de gestión del cambio como tal y para eso vamos a empezar con una historia relacionada al cambio. Y estos preciosos que ven ahí son mis hijos, Samuel e Irene, de 7 y 5 respectivamente. Y ellos pues, esta foto que ven acá es de su primer día de escuela del año anterior, en la escuela en la que estuvieron durante prácticamente 4 años, y que en este año 2019
mi esposa y yo decidimos cambiarlo después de esos 4 años a otra escuela, que para nosotros pues tenía una serie de condiciones que se acercan un poco más a nuestra manera de pensar y lo que creemos es mejor para ellos. Y pues, ¿qué tiene que ver esta historia de cambio con esto? Pues, en primera instancia, intentamos incluirlos en ese cambio y hicimos una aproximación con la escuela nueva después de una investigación y los llevamos medio día para que la conocieran y para que pudieran estar en ese ambiente y nos contaran un poquito qué les parecía. Entonces, después de ese mediodía en el que estuvieron inmersos en esta nueva escuela, les pedimos su opinión, ¿verdad? Y ambos nos dijeron, no nos gustó, no nos gustó. Dejamos el tema ahí un tiempo y acercándonos allá al inicio de este año, en enero, finalmente teníamos que tomar la decisión y nos salió ese gen de papás de decir, creemos que es lo mejor para ellos y tomamos la decisión de moverlos a la escuela nueva. Entonces, obviamente, este cambio tuvo implicaciones y aquí viene la primera interacción con ustedes, preguntándoles cómo creen que nos fue con ese cambio. ¿Creen que a los dos les gustó? ¿Creen que a Samuel le gustó? Perdón, a Samuel no le gustó, o creen que fue a Irene a la que no le gustó. Entonces, si gustan, pueden dejar sus votos por ahí y empecemos a ver qué creen que fue lo que sucedió con este cambio que hicimos. Okay. Ahí se va moviendo. Bien. Déjenme nada más revisar mientras votan el chat a ver si hay algo que deba estarle poniendo atención acá. No, ok, estamos bien. Tenemos 5 personas que han votado. Vamos a ver cuántas tenemos en total. 14. ¿Si les parece si cuando tengamos más o menos la mitad, unas 7 personas que hayan votado, nos movemos adelante con el resto de la presentación? Ok, creo que esos van a ser los que están siguiendo la presentación con el celular. Entonces, bueno, la mayoría está opinando que a Samuel no le gustó y hay 2 personas que opinan que a los 2 les gustó. Les voy a pedir que nos tengamos parqueada esta historia por el momento porque vamos a regresar de ella y va a ser nuestro hilo conductor para el resto de la conversación. En general, creo que es importante empezar a decir que independientemente del resultado que vamos a revelar después, entendamos que cuando tomamos una decisión sin involucrar a los demás o habiéndolos involucrados y no teniendo en cuenta sus opiniones, evidentemente el cambio va a ser más difícil. Y en Lean Change Management esa es una de las cosas principales. Y aquí viene nuestra primera conclusión de la noche. Antes de eso les voy a pedir que dejemos esa historia por ahí y nos metamos más bien con el caso personal de ustedes y piensen en una situación en donde el cambio no dependía de ustedes. ¿Okay? Por ejemplo, tuvieron que moverse a una ciudad cuando niños y no querían moverse de ahí, los movieron de escuela como tal y como acabamos de ver en este caso, o cualquier otra situación en donde el cambio no haya dependido de ustedes. Y pongan una palabra de un sentimiento. ¿Qué sentimiento les generó ese cambio cuando no dependía de ustedes? Okay. Muerte repentina, miedo, frustración, okay. Expectativa, miedo, angustia. Okay. Vamos viendo entonces lo que generó ese cambio cuando no dependía de ustedes. Pérdida. Interesante.
Bien, y por otro lado, movámonos a un caso en donde ustedes sí tomaron la decisión del cambio, ¿verdad? Tomaron la decisión de moverse de apartamento, de cambiar de novio, de dejar a la novia, de tener dos novias al mismo tiempo, o cualquier situación que se les haya presentado y que hayan realmente hecho ustedes ese cambio con conciencia y con consentimiento propio. ¿Qué sentimiento tuvieron? ¿Empoderado? Ajá. Alivio. Motivación, emoción. Ok. Libertad. Exultante. Muy bien. ¿Y qué notan en términos generales acá? Teniendo ambas situaciones, ¿verdad? Si nos movemos al anterior, cuando el cambio no dependía de ustedes, ¿cómo son estas emociones que están aquí, en su mayoría? ¿Alguien que quiera alzar su voz y decir qué patrón ve en estas emociones? ¿No? Creo que Israel estaba hablando, pero no le escuchamos. Ok, si el Listo. cambio no depende de uno, pues la emoción es negativa, es de impotencia, mientras que si depende de uno, pues es mucho más de ver hacia futuro, qué me espera del cambio, qué hay de bueno para mí, es algo más positivo, ¿no? Claro, totalmente. ¿Y a qué creen que se debe eso, Israel? ¿A qué crees que se debe eso? Bueno, en teoría si el cambio depende de ti es porque escogiste la opción de las disponibles, la que más te gustaba. Totalmente. ¿Alguien más que quiera opinar con respecto a esto y complementar lo que nos compartía Israel? Y muchas gracias, Israel. En este caso veo como que hay una cercanía, hay una capacidad de poder sentirme como un sentido de pertenencia, como que me permite estar en sintonía o en sincronía con lo que estaba haciendo, por el tema de la expectativa, de lo empoderado, del alivio. Hay una cercanía, correcto, ¿verdad? Definitivamente. Y en ese sentido, con ese empoderamiento, con esa cercanía, esa decisión, ahora sí, vamos a nuestra primera conclusión de la noche, y es esta. El cambio, si no es co-creado, no va para ningún lado. Realmente es una de las máximas del Lean Change Management y no puedo hacer más hincapié en esto. Realmente los resultados que se ven en las organizaciones y en general en nuestras vidas, cuando involucramos a las personas que van a ser afectadas por el cambio versus cuando no las involucramos, es realmente muy notorio el cambio en cuanto al parecer de las personas. Y es una de las cosas que Lean Change Management busca en los agentes de cambio, ¿verdad? Poder co-crear definitivamente lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué relación tiene esto? ¿Verdad? O cómo lo podemos relacionar con la curva de la adopción, que muchos de ustedes ya conocen? Y si vemos la manera en que el cambio se da, tiene mucha relación con esto, dado que existen personas que son los que motivan ese cambio. Existen early adopters o personas que lo adoptan tempranamente, la mayoría temprana, la mayoría tarde y luego los rezagados, ¿verdad? ¿Y cómo se ve esto en un cambio en términos de emociones? Y para mí la mejor forma de representarlo es con esta imagen, en donde tenemos aquellas personas que son o los que generan el cambio, los primeros adoptantes, los que están generando definitivamente ese cambio que se dé y que tienen esa actitud de me encanta el cambio, traiga ese nuevo reto, estoy listo para moverlo. Y tenemos aquellos que eventualmente son el equivalente a lo que mencionábamos acá como la mayoría temprana, la mayoría tardía y que son movibles, ¿verdad? Que si bien es cierto no generaron el cambio, son personas que las podemos mover hacia el cambio, ¿verdad? Y finalmente tenemos
aquellos que con base en sus creencias y en su nivel de resistencia, definitivamente van a estar en contra del cambio. Entonces, un consejo importante con respecto a esto es poder identificar cuando se está haciendo un cambio, quiénes están en dónde. Y por supuesto, a partir de ahí, poder trabajar con todos aquellos que nos van a poder tener o acercar a la mayor cantidad de victorias posibles tempranamente, que son las personas que están dentro de los primeros adoptantes y los movibles. ¿Okay? Y bueno, en el caso particular de lo que estaba sucediendo con la historia de mis hijos, les cuento rápidamente cuál era la respuesta correcta. La respuesta correcta era que a Irene no le gustó el cambio. Y si vemos los resultados que teníamos anteriormente, más bien estaban apuntando a que si a los dos les gustó o a Samuel no le gustó. Y esto fue muy interesante porque a Irene no le gustó el cambio. Y esto generó que empezáramos a lidiar con una situación que no habíamos tenido antes. Y esta situación me gustaría explicárselas a través de lo fuerte o el corazón del Lean Change, para ya aterrizar en lo que el Lean Change indica. Y es este ciclo que propone Jason Little, en el cual dice, empezamos con hallazgos. Entonces, se empieza aquí, esta herramienta que nos propone por medio de este ciclo Jason, tiene una combinación de diferentes modelos de cambio, tiene una combinación de diferentes estudios que han permitido entender cómo reaccionan las personas ante el cambio y está basado fuertemente en una base de experimentación. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, empezamos con hallazgos. Entonces, ¿qué sabemos de la situación? Y lo que sabíamos en el caso particular de Irene era que no estaba contenta con el cambio. ¿Y qué sabíamos? Pues empezamos a ver de que llegaba a casa diciendo que no quería ir el otro día a la escuela, llegaba a casa diciendo que no se sentía bien con los compañeros, llegaba a casa diciendo que no quería volver a la escuela. A ese punto llegó. Y esos eran los hallazgos que teníamos. Entonces dijimos, bueno, el principal hallazgo es el cambio sentó bien en Samuel, mas no sentó bien en Irene. Y eso fueron los hallazgos que tuvimos. Y empezamos a entender por qué. Tratamos de entender por qué. Y dentro de las razones que Irene nos daba, empezamos a ver también dentro de los hallazgos que tenía que ver con los compañeros, que tenían que ver con sus maestras, que tenían que ver en general con el ambiente que encontró, que no es que era malo, simplemente era distinto al que ellas tenían ya acostumbrado hace 4 años de estar en la misma institución. Y pues este cambio le estaba significando algo que no podía manejar. Y entonces dijimos, bueno, con esta situación, ¿qué serie de opciones tenemos? ¿Qué podemos hacer al respecto? Y entonces nos sentamos a ver la situación porque realmente nos estaba agobiando que todas las mañanas al desayunar estuviera llorando y diciendo que no quería ir a la escuela. Y dijimos, bueno, las opciones que tenemos disponibles son ignorarla, esa era la primera opción, y seguir adelante con nuestra decisión, porque además creemos que como papás sabemos lo que hacemos y creemos lo que es para ella. La segunda opción era decir, bueno, ¿y qué pasa si entendemos cómo ayudarle a que se adapte mejor al ambiente? Y buscamos formas de acercarla a las compañeras, a los compañeros y compañeras, que haga actividades fuera de la escuela con ellos y que entonces se pueda sentir bien con ellos. También tenemos la opción de decir, bueno, no sirvió nuestro razonamiento del cambio y volvamos atrás. Era otra opción. Y de todas esas opciones, la que decidimos escoger fue, démosle una oportunidad a que pueda estar más cercana a sus compañeros de manera que se sienta más acuerpada. Y entonces preparamos el experimento. Empezamos a experimentar y dijimos, de todas las opciones, esta es la que creemos en cuanto a relación costo-esfuerzo, va a ser más sencilla de implementar y la vamos a preparar. Entonces, ¿cómo lo preparamos? Dijimos, bueno, nuestra hipótesis es si Irene logra
adaptarse más a sus compañeros fuera de la clase, esto le va a permitir estar más preparado en la clase y mejor en la escuela. Introducimos el experimento, fuimos a, aquí tiene que ver con el cómo, cuándo, quién, durante cuánto tiempo. Entonces fuimos durante 3 fines de semana, dijimos que lo íbamos a hacer, a diferentes playgrounds de los diferentes cadenas de restaurantes, McDonald's, Carl Jr., con compañeritos. Inclusive alguno nos invitó a su casa a hacer pan, etc. Y revisamos las diferentes resultados, ¿verdad? Y semana tras semana, durante esas 3 semanas que hicimos eso, los resultados fueron: no quiero, no me gusta, no me siento bien, aunque vaya a jugar con mis compañeros. Entonces volvimos aquí de nuevo y dijimos, esto no funcionó, ¿verdad? Este experimento no funcionó. ¿Qué aprendimos? ¿Qué hallazgos tenemos? Y de esos hallazgos encontramos, bueno, que evidentemente Irene no quería seguir yendo a esa escuela, que no había funcionado acercarla a sus compañeros y que además seguía durante las mañanas no queriendo ir a la escuela. Y eso nos llevó a decir, bueno, basado en esta situación, ¿qué otras opciones tenemos? Y conversando con diferentes opciones con mi esposa, llegamos a un punto de desesperación de decir, ¿y qué pasa si vamos a hablar con la escuela anterior para ver si la reciben? Y lo hicimos, preparamos el experimento. Preparamos el experimento y dijimos, la hipótesis es que si vuelve a la escuela en la que estaba y se ve con sus compañeritos anteriores, se va a sentir bien, y eso nos haría pensar de que el cambio estuvo bien en Samuel, más no en Irene. Preparamos el experimento, escogimos, bueno, hablamos con la directora de la escuela anterior, ella nos abrió la posibilidad de que fuera durante 3 días a estar con sus compañeros, sin costo alguno para nosotros. Y dijimos, bueno, va a ir esos 3 días, va a estar con ellos, y al final de esos 3 días, casualmente eran para cerrar semana, miércoles, jueves y viernes, vamos a revisar qué pasó. Y volvimos de nuevo a decir qué aprendimos de esto. Y lo que aprendimos de esto fue que Irene dijo, efectivamente quiero volver a mi escuela anterior. ¿Okay? Vino el fin de semana y lo que le dijimos fue, ok, entendemos tu decisión y tienes que entender que esto no va a ser algo sencillo ni va a ser inmediatamente el lunes siguiente. Vas a tener que terminar el mes en la escuela nueva y después de que termine ese mes, pues podemos ya pasarnos a la escuela anterior. Y volvimos de nuevo a estar aquí. Como pueden ver, este es un ciclo bastante sencillo y rápido de ejecutar. Y al estar aquí de nuevo dijimos, bueno, ¿qué sabemos? Sabemos que se quiere cambiar de escuela. ¿Qué implica eso para nosotros? Implica, pues obviamente, el tener a un niño en una escuela y otro niño en otra escuela, una logística importante. Además implica también un cambio económico, pues teníamos que volver a pagar matrícula y demás. Y dijimos, ¿qué opciones tenemos? Dentro de las opciones surgió pues hacer el cambio inmediatamente, la cual descartamos. Otra opción que surgió fue, como le habíamos dicho a Irene, terminar el mes y después de ahí tomar una decisión. Y otra opción que surgió mientras hacíamos esa fue poder ir a hablar con la directora de la escuela actual y a partir de ahí ver qué podía ofrecernos. Y preparamos ese experimento. Y ese experimento fue muy interesante y voy a volver ahí luego, pero quisiera antes detenerme en este momento del ciclo para ver si hay alguna pregunta con respecto a lo que propone Jason Little como el corazón de su propuesta en Lean Change Management con este ciclo particularmente. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Estoy revisando acá el chat, no hay ningún comentario y tampoco pregunta.
Les recuerdo que también a través de la aplicación con el Menti pueden hacer preguntas en cualquier momento. Entonces, entrando en detalle rápidamente acá, en cuanto a hallazgos, es importante que tengan en cuenta que para poder hacer hallazgos simplemente se necesita observar, se pueden hacer entrevistas, se pueden hacer reuniones, encuestas o tener conversaciones en el lugar en donde se abastece agua o se toma café. ¿Y qué es lo importante que se tiene que preguntar en esta fase? ¿Qué sabemos hoy de esta situación? En mi caso particular y el de mi esposa era ¿qué sabemos del que hicimos de escuela y cómo está afectando esto a los niños? ¿Sí? Luego en la parte de opciones, les mencioné en algún momento, hacer una evaluación costo-valor. Que de todas las opciones disponibles que tenemos, ¿cuál es aquella que con el menor costo nos genera el mayor valor? Y empezar por ahí, porque eso nos va a permitir de una manera sencilla y barata poder experimentar y eventualmente pueden salir buenas soluciones. Entonces la pregunta acá en la parte de opciones es, ¿qué opciones tenemos disponibles? De esas, ¿cuáles vamos a escoger? Y muy importante es, ¿qué no vamos a hacer? ¿Qué no vamos a cambiar? ¿Cuál de estas opciones no es viable? Poder moverse con las siguientes. Y en la parte de experimentos, como bien les decía, es primero generar la hipótesis, que ya les voy a compartir un template por medio del cual se puede generar la hipótesis. Entender el cómo, el dónde, el cuándo, ¿verdad? Y qué duración va a tener ese experimento, que es la parte de introducir, ¿verdad? Prepararlo y introducirlo. Y qué sucedió, poder hacer una revisión de qué fue lo que sucedió. Aquí está el template de hipótesis que les mencionaba, es bastante sencillo y es, creemos que al implementar este cambio, lograremos la solución para este problema que tendrá estos beneficios medidos por estos indicadores. Entonces, de esta manera, se puede plantear una hipótesis, da una estructura mínima necesaria para poder también, pues a nivel empresarial, tomar esta hipótesis como una documentación mínima necesaria de qué se está pensando hacer, qué se quiere obtener, cuáles beneficios y con qué indicadores, que es algo que evidentemente a los gerentes les gusta mucho escuchar, ¿verdad? Y bueno, volviendo al caso de Irene para contarles en qué terminó el último experimento. Cuando decidimos escoger la opción de hablar con la directora tuvo una manera de acercarse a ella muy interesante y le dijo, mira Irene, entiendo que te quieras ir y me gustaría entender qué tendría que suceder en tu aula para que te pudieras quedar aquí. Y muy en su espíritu de niña y de una forma muy inteligente, Irene le dijo, quisiera que hubiera un unicornio en mi aula. Y entonces la directora le dijo, ok, de acuerdo, ¿te parece si buscamos un unicornio que sea la mascota de tu aula? Y ya ahí empezó a cambiar su semblante. ¿Qué otra cosa necesitarías? Y bueno, Irene hizo su lista, ¿verdad? Como buena cliente o usuaria, hizo su lista. Y lo más interesante del caso fue que la directora de la escuela tomó ese pedido como una lista, como si fuera un backlog. Y entendió que lo más importante para ella en ese momento era el unicornio. Y le dijo, perfecto, yo me quedo con la tarea de ir a buscar un unicornio para tu clase, que sea tu mascota. Y aquí viene el momento en donde digo, los agentes de cambio, si bien es cierto, pueden estar involucrados desde el inicio, puede ser de que estén involucrándose luego en el proceso. Y le dice la directora a Irene, es más, ¿qué te parece si vas y buscas tú el unicornio y lo compras y lo traes para la clase? Y en ese momento ya la tenía totalmente convencida de que ella tenía que quedarse en esa clase y comprar ese unicornio. Mi esposa se dio a la labor ese día de buscar el unicornio, que es ese que ven en la foto, y no contentas con eso, la maestra de la clase de Irene, ya no la directora sino la maestra,
creó este diario que ustedes ven ahí, y resulta que el unicornio se va a dormir todas las noches con un compañero distinto. Y ese compañero se lleva este diario en el cual escriben qué hizo el unicornio con ellos ese día en la casa. Entonces, hace 2 días, casualmente Irene lo tuvo acá en casa y escribió esta historia que estamos viendo en la fotografía, que se llama precisamente El diario de Fluffy, que es el nombre que escogieron para el unicornio. Y bueno, adivinen qué, el tema de la escuela ya no es un problema. Irene está clara de que no quiere irse de esa escuela porque encontró algo que le está haciendo sentido, y sobre todo algo muy importante, fue escuchada en medio de un cambio que ella no solicitó. Y ahí es donde los agentes de cambio, como decía anteriormente, ya sea muy temprano en el proceso o si metimos las patas, como hicimos en el caso de mi esposa y mío, y las cosas no van resultando bien, en algún momento durante el proceso pueden llegar e influir en las personas. Y esa influencia se ve reflejada sobre todo en aquellos que son movibles. Definitivamente Irene estaba en este punto en donde ella era una persona que era movible. Simplemente necesitaba, según lo hace Bert Fogg en su modelo de comportamiento, un gatillazo o un gatillo o un incentivo que le permitiera moverse de un lado a otro. Y como pueden ver, en el caso de ella la motivación era baja, su habilidad era alta, porque no era un tema de cognitivo, sino era un tema de motivación, y cualquier cosa que se hiciera acá, lo que hiciéramos mi esposa y yo, estar con compañeritos o hacer diferentes cosas, iba a fallar. Y cuando se logra subir el nivel de motivación por medio de la conversación, poner la atención y hacerle ver cómo podía eventualmente quedarse ella en la escuela a través de la conversación con la directora, y viene el trigger que es el unicornio, definitivamente aquí vamos a tener un éxito en cuanto a ese comportamiento, que es básicamente el comportamiento es igual a la motivación por la habilidad y por el trigger, que en este caso fue el unicornio. Esto es un modelo que se utiliza mucho en Lean Change Management para precisamente entender en la parte de opciones, en la parte de hallazgos, qué diferentes cosas se pueden hacer y tratar de experimentar, como lo hicimos en el caso de Irene, guiados por una recomendación o una observación de muy buen tino de parte de la directora. Y bueno, suficiente de la historia. A mí personalmente obviamente me impactó por ser mi hija, pero también me impactó por el hecho de poder ver cómo pude identificar el ciclo de Lean Change Management claramente en todo este proceso y tratar de verlo desde esa perspectiva como algo que iba a ser experimentación para poder llegar al mejor resultado del usuario, que en este caso era mi hija. Entonces, para ustedes en sus comunidades, no sé si tenemos gente de Costa Rica y de Panamá, así que lo hacemos general en sus comunidades. Pregunta, ¿cuál es la situación de la participación en la comunidad ágil actualmente? ¿Qué hallazgos tenemos en esta parte? Y les agradezco si pueden participar por medio del menti.com 709314, indicando cuáles son sus hallazgos en este momento en la comunidad ágil. ¿Qué sabemos hoy? ¿Cómo es la participación dentro de la comunidad ágil? Y déjame ver si todavía están por ahí.
Ok, tenemos algún comentario por acá. Lo vamos viendo. Hay un bajo nivel de adopción. Estos dos comentarios son puntos suspensivos. Creo que se están escribiendo. Scrum flácido en muchos casos. Ok. Y eso tiene que ver un poquito más con la implementación en las organizaciones, supongo. Más que la participación de las personas en la comunidad ágil. O si no lo estoy captando bien y la persona que lo escribió quisiera aclararlo, bienvenido el comentario en voz. Ajá, poco involucramiento de los niveles ejecutivos en la comunidad. Interesante. Y veamos un comentario más. A este punto, ¿cuántas personas tenemos todavía? 14. Al menos un valiente más que nos colabore con una opinión de cómo o qué sucede hoy, qué hay hoy en la comunidad en cuanto a participación en la comunidad ágil. Oh, ok, nos movemos al siguiente punto. Entonces, basado en esos hallazgos que acabamos de ver, hay un bajo nivel de adopción, Scrum flácido en muchos casos y poco involucramiento de los niveles ejecutivos. ¿Qué opciones tenemos para mejorar? ¿Qué podríamos hacer para mejorar la comunidad, la participación dentro de la comunidad ágil que representan? ¿Qué opciones se les ocurre? Voy a refrescar por acá. Ok, tenemos el primero, dice evangelizar en los beneficios que genera la comunidad. Ok, esa es una opción. Ok, y creo que a este punto no muchos están siguiendo. Ok, tenemos un segundo comentario y el que quisiera eventualmente hacerlo no a través de la aplicación, sino directamente con su voz, adelante también. Hacer eventos gratis para invitar a nuevos miembros, replicar casos de éxito como el panameño. Bien. Y tenemos una cuarta, con co-crear algún mecanismo de mejora. Muy bien. Con estas 4 opciones que tenemos aquí, vamos a hacer en caliente una actividad acá que nos permita en el siguiente paso evaluarlo. Y es que nos vamos a mover hacia una matriz valor-costo, en donde aquí rápidamente voy a dejar de presentar
en modo presentación para copiar las opciones que decíamos. La primera era evangelizar. La segunda tenía evangelizar. La segunda tenía que ver con eventos gratis. La otra tenía que ver con, permíteme y regreso rápidamente a ver las opciones acá. Replicar casos de éxitos como el panameño. Y por último, co-crear algún mecanismo de mejora. Entonces, co-crear. Muy bien, entonces siendo así, a este punto, les voy a pedir que por favor, basado en esta matriz costo-valor que les sale en su pantalla, los evalúen del 1 al 10, creo que está seteado del 1 al 10, en cuál creen ustedes que genera más valor, siendo 10 la mayor nota de valor, cuál genera menos valor y cuál sería menos costoso del 1 al 10. Y conforme los evalúen, vamos a ver rápidamente con el uso de esta herramienta, que es bastante sencilla, qué opción nos da más valor con el menor costo y poder entonces plantear un experimento con base en esto. Ok. Un momentito nada más mientras terminen. Ahí están entonces ya los puntos colocados. Y conforme van votando, se van moviendo. Muy bien. Y tenemos 4 personas en total que han votado, dando como resultado que la que genera más valor, más valor con un costo menor, es la opción número 1. Y está muy cercana también con la 4 en cuanto a costo, tal vez tiene un poquito menos de validez en costo. Bueno, todavía está cambiando. Están prácticamente igual, y sí nos da un poquito más de valor la opción 1, que es evangelizar. Y entonces, si esta es la opción que a este punto estamos eligiendo como la que nos da más valor al menor costo, la siguiente pregunta es, ¿qué hipótesis podríamos plantear para efectos de decir, con esta opción de evangelizar, qué experimento podemos hacer después? Entonces, creemos que al evangelizar, en nuestros trabajos o en nuestros diferentes lugares de labor, lograremos solucionar cuál problema. Estábamos hablando del tema de participación. Lograremos solucionar el problema de participación que tiene la comunidad, que permitirá estos beneficios. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que lograríamos con esto? ¿Y cómo los vamos a medir? Por ejemplo, permitirá que la comunidad crezca y podamos tener agilidad con una mayor implementación a lo largo del país. ¿Con qué indicadores? Cantidad de personas que llegan al Meetup, cantidad de opciones para poder entrenarse, cantidad de opciones para poder seguirse capacitando continuamente. Personas que desiertan de seguir en la comunidad, y se pueden definir una serie de indicadores que permitan validar esta hipótesis. Y a partir de aquí, entonces decir, bueno, ¿qué experimentos planteamos? Ya tenemos la hipótesis de que al evangelizar
vamos a tener los beneficios que dijimos con las diferentes métricas. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo evangelizar? ¿Dónde? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cuándo? ¿Quién lo va a hacer? Entonces, ¿qué ideas? Y hablemos de esto como un caso real. ¿Qué ideas se les ocurren a ustedes a este punto para poder decir, si ese es el experimento que escogimos basado en este pequeño ejercicio que hicimos, ¿cómo lo prepararíamos para ser introducido y eventualmente después ver los resultados? Y aquí sí me gustaría que lo hagan participando por medio del micrófono y su voz. Hola. Hola, Henry. Mi nombre es Luis Mariano. Ajá. Adelante, Luis Mariano. Creo que uno de los temas más importantes tal vez para el proceso de evangelizar es hacer un poco más extendible este tema de los webinars, ¿verdad? De hacerlos, de que se están haciendo de gratuitos, tratar de traspasar los comentarios, pasar la voz de cuándo se están haciendo, de que están en la aplicación del Meetup, porque al final de cuentas, si estamos buscando algo que es menos costoso, ¿verdad? No hay nada más barato que la publicidad voz a voz. Creo que es uno de los primeros tópicos que deberíamos de dar. Luego, como mucha gente explicaba, tal vez hacer este tipo de reuniones para explicar los beneficios que tiene el aplicar metodologías ágiles. Dejemos por fuera si es Scrum o es Extreme Programming o Kanban o todo, de aplicar metodologías ágiles en los proyectos, como vos lo hablabas en la vida diaria, cómo nos puede ayudar a beneficiar. Y lo otro es tratar de matar algunos conceptos que incluso salen a veces en memes en redes sociales cuando te dicen que un Scrum Master o alguien o un Product Owner no hacen algo porque la gente no tiene realmente claro lo que realmente hace un Scrum Master y lo que hace un Product Owner. Claro. Entonces, el tema de evangelizar cubre muchas cosas. Primero, ¿cómo lo vamos a hacer? Que deberíamos de aprovechar las mismas redes sociales, aprovechar Meetup, a pasar la voz, hacer este mercadeo de voz, hacer publicidad de voz y empezar a hacer cursos o webinars acerca de lo que realmente es el valor agregado de las metodologías ágiles en los proyectos de TI. Yo sé que personas como vos o Fred tienen mucha experiencia en esta parte y esas cosas que hay que aprovechar. Buenísimo, Luis Mariano, muchísimas gracias por el comentario. Y definitivamente está muy alineado en cómo preparar ese experimento, ¿verdad? Y decir, bueno, aprovechémonos de las redes sociales, del boca a boca, y a partir de ahí generar esa evangelización. Y definirle una duración, ¿verdad? ¿Durante cuánto tiempo lo vamos a hacer? ¿En los próximos 2 meses? ¿Los próximos 4 semanas? ¿Vamos a utilizar Instagram o vamos a utilizar el Meetup o vamos a utilizar el WhatsApp? Vamos a pedir espacios en las diferentes empresas para poder ir a hablar de, es más, que otras personas les cuenten cómo les ha ido implementando agilidad y que a partir de ahí, como decías bien Luis Mariano, se pueda hablar de las bondades de hacerlo, inclusive clarificar algunos mitos en algunos roles también. Incluso, y perdón que te interrumpa, solo para agregar algo, porque lo he visto últimamente. Incluso hay gente que habla mucho del tema de agilidad, pero solo basado en temas conceptuales. Entonces, agarras el libro de cualquiera, ¿verdad? Incluso yo he visto los libros, no sé si ustedes lo han visto, el libro de Microsoft de agilidad, y creen que una vez leído, aplicando la receta, tal cual dice el libro, va a funcionar, y tienen que ver que muchas veces las metodologías ágiles, el libro es una base, ¿verdad? El manual es una base, pero cuando lo vas a aplicar prácticamente, a veces tenés que inventar o moverte o cambiar cosas, ¿verdad? Claro, claro, totalmente. Buenísimo. ¿Alguien más? ¿Algún comentario adicional? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo podemos preparar e introducir este experimento de ir a evangelizar? Tal vez alguien de Panamá, porque me parece, Luis Mariano, estás acá en Costa Rica, ¿cierto? Hola, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Hola, es Roberto de acá de Panamá. Correcto, Costa Rica. Adelante Roberto. Y gracias, Luis Mariano. Mira, pienso que una de las formas es en
las diferentes empresas en las que las diferentes personas que están alineadas con el tema del agilismo trabajan, pueden buscar espacios para dar charlas o hacer esa evangelización. Y me parece que es muy importante también escalar el nivel, llegar a los niveles ejecutivos. De hecho, yo soy el que planteó esa opción. Escalar a los niveles ejecutivos, porque muchas veces las intenciones de hacer proyectos ágiles o los planteamientos se quedan a niveles medios y no tienen el apoyo del nivel ejecutivo. Para el nivel ejecutivo, simplemente con que des los resultados, no importa cómo lo hagas, es suficiente. Claro. Pero muchas veces no se vende la idea de que si lo haces de una forma ágil, de pronto estás ganando mucho más y teniendo un beneficio de valor más grande, ya sea en lo económico o en la forma de hacer las cosas. Entonces, me parece que en las empresas, si bien es cierto, no es tan masivo como la opción que mencionaba Luis Mario de redes sociales, etcétera, pero de pronto sí puede ser algo más efectivo a nivel empresarial, ¿no? A nivel de cada institución. Muy bien, muchas gracias, Roberto. Me parece muy valioso el aporte y sobre todo lo que mencionas de la parte de los mandos ejecutivos, ¿verdad? De cómo en este experimento incluirlos para que llegue ese apoyo y entonces resulte, según la hipótesis, en un incremento en la participación. Muy bien, perfecto. ¿Alguien más que quiera colaborar? Y si no, nos movemos hacia allá el final de la conversación. Ya va siendo la hora de ir cerrando. ¿No? Perfecto. Entonces, nos movemos. ¿Alguna pregunta a este punto? Y aquí hay una sección para que puedan hacerla por medio de la aplicación. Y si quieren, pues, levantar su micrófono, quitarle el mute y hacerlo, pues, adelante también. De hecho, creo que para facilidad de tiempo sería más sencillo de esa forma. ¿Alguna pregunta con respecto a esta breve introducción? Cabe resaltar que es obviamente un vistazo desde un avión a 10.000 pies de altura con respecto a todo lo que nos puede ofrecer Link Change Management. ¿No hay preguntas? Yo voy a revisar rápidamente el chat por aquello de que haya una... Henry, una consulta. Te habla Luis Mariano de nuevo. Sí, adelante. Ustedes que han trabajado con estas metodologías, ¿ya lo han podido implementar en empresas? ¿Han podido dar seminarios en empresas? ¿Qué tan exitoso, qué tan real es el cambio? Ajá. Es bastante real y sí hemos tenido la oportunidad. De hecho, te cuento una experiencia bastante reciente con un banco regional con el que estamos trabajando. Utilizamos precisamente dentro de la sesión estratégica este marco, el marco de Link Change Management, para establecer, basado en las diferentes líneas estratégicas que se definieron, las opciones y los experimentos que se querían plantear. Y actualmente lo estamos utilizando todavía, de manera tal que cada nuevo hallazgo que surge con respecto a un tema, se toma la decisión de si dejarlo ahí o llevarlo a otro nivel, entendiendo qué opciones adicionales se brindan a partir de lo que se conoce y qué experimentos se pueden plantear. ¿Qué cosas han salido de ahí? Por ejemplo, cosas tan sencillas como en esta empresa, una opción que surgió para un tema de un problema, el hallazgo era un tema de comunicación, una opción que surgió fue establecer una red interna tipo Facebook empresarial, que hay muchas opciones para hacer eso, y el experimento que surgió fue implementar el suite que ya tenía integrado en su momento Google, que era el Google Plus. Se implementó, se utilizó y demás, con tan mala suerte que precisamente este año Google Plus decidió cerrarlo y se tuvo que entonces volver de nuevo a decir, bueno, ¿qué hallazgos tenemos con esto? ¿Lo utilizó la gente? Sí, lo estaban utilizando. Se creó una comunidad de educación virtual que permitió que mucha gente estuviera llevando algunos cursos o inclusive viendo videos que no conocía con respecto a temas de agilidad, y entonces se dijo, bueno, como sí sirvió, nos cerraron el Google Plus, ¿qué otra herramienta podemos usar para esto? Y bueno, decidieron moverse a utilizar el Confluence con el tema de Jira,
y están creando pues toda una base de conocimiento ahí y están corriendo su siguiente experimento. Eso es algo sencillo que te digo que resultó de utilizar este marco, y podría hablarte de cosas más específicas relacionadas inclusive a temas de tecnología, DevOps y otras diferentes implementaciones, y a nivel estratégico también, la manera en que se está planeando la dirección de la empresa. Por ejemplo, un experimento que se hizo recientemente fue no hacer planeación estratégica tradicional con el Balance Scorecard y demás, sino complementar eso con teoría integral, que es una manera distinta de hacerlo y que permite un enfoque, si se quiere, también un poco más ágil. Entonces sí lo he visto ejecutándose y ha permitido resultados interesantes. Lo bonito del caso es que los resultados son rápidos y se pueden tomar decisiones. ¿Sirvió o no sirvió? ¿Qué más podemos hacer? Y definitivamente lo que más me ha llamado la atención de esta implementación es el hacer caso a la recomendación que no se cansa Jason Little de decir, de hacerlo co-creado. Al punto en que, para terminar una historia muy rápida, existía la hipótesis de que si se hacían lecciones sesiones de aprendizaje guiadas por los propios empleados, se iba a tener una buena participación. Y entonces la empresa dijo, bueno, nosotros damos un espacio del horario, empezamos una hora antes de que se termine la jornada y regalamos ese espacio a los colaboradores y que ellos pongan una hora de su tiempo y hacemos una sesión de 2 horas. Y cuando llevaron la idea a un grupo piloto, la sorpresa fue que el grupo dijo, vean, no se preocupen por el tiempo, la gente prefiere que en lugar de que le den tiempo, haya comida o que haya unas cervezas al final y que podamos compartir. Eso lo van a agradecer más porque al final esa hora que se regala supuestamente igual no la van a usar porque están metidos en proyectos y están en enredos. Mejor denos comida al final. Y bueno, terminó siendo una opción inclusive más barata, que me lleva precisamente a responder esta opción del unicornio. El costo del unicornio lo cubrimos con mucho gusto mi esposa y yo, porque definitivamente era muchísimo más barato eso, ¿verdad?, que la logística que implicaba cambiar a mi hija de escuela de nuevo y pagar matrícula otra vez, ¿verdad? Pero sobre todo el costo emocional para todos en la familia, que significaba también volver a hacer un cambio después de la decisión que ya habíamos tomado. Henry, solo una consulta, porque yo estuve a medias en esa parte de la historia. ¿Tus 2 hijos están en la misma escuela? Sí, han estado en la misma escuela siempre y este año decidimos cambiarlos y el cambio lo hicimos más por uno de ellos, en el caso de mi hijo mayor, que por Irene, y terminó precisamente no gustándole mucho a ella. Y una, digamos, y solo porque yo iba a hacer una de esas preguntas en el interín. Sí. Obviamente por la parte de change management, y en algún momento incluso no consideraron, o nunca se ha considerado, porque también lo ibas a decir ahora que lo estabas hablando del costo, tenerlos separados incluso puede ser un costo mayor, ¿verdad? Sí, correcto. Eso fue algo que cuando hicimos este análisis de costo-valor lo tuvimos en consideración y estábamos dispuestos de que si al final el valor para ella, desde una perspectiva de sentirse mejor a la hora que aprende, era estar en una escuela distinta porque los estilos de aprendizaje son distintos, estábamos dispuestos a que eventualmente el costo fuera un poco más alto, pero que hubiera más valor para ella. Sin embargo, al final tuvimos la suerte de que con el pequeño incentivo ha tenido una buena respuesta y se ha ido sintiendo mejor y pues de momento seguimos en la misma escuela, en la nueva pues. ¿Y quién está llorando por eso? ¿Por qué está llorando? Es que tomó la pastilla, faltaba uno, pero ella está bien, la vieron bien. Muy bien, si no hay preguntas adicionales y dado que ya son pasadas las 7, rápidamente, ¿qué se llevan hoy? ¿Qué se llevan hoy? ¿Qué cosas les deja esta conversación que tuvimos alrededor del Lean Change? Toma, quita la pastilla, déjeme. El agua.
El cambio debe ser co-creado. Muy bien. Debe haber involucramiento para que la gente se sienta cómoda y lo acepte. Correcto, correcto, involucramiento. Y si no lo hacen al inicio, durante, tal y como me sucedió a mí, inclusive con un factor externo como lo fue la directora, funciona. Hay que involucrar a los afectados. Eso es crítico. Eso es crítico. Sí, porque al final el momento en el que lo hagan no importa, porque puede ser por estrategia que usted no pueda involucrar a todos, pero siempre tiene que haber involucramiento. Correcto. ¿Puede ser aplicado a la vida personal? Totalmente. A mí me encantó ver este proceso y dado que conocía la herramienta, entender cómo lo estaba viviendo directamente ahí. Tomar en cuenta a los que van a ser impactados, definitivamente. Definitivamente. Yo creo que al menos de que nos manden a... Es más, ni aunque nos manden a vivir a Dubái con un salario de $1 millón mensuales, hay cosas que aún así nos dolería dejar si no nos toman en cuenta. Sí, aunque bueno, yo no me enojaría tantísimo. Yo lo podría sobrevivir. Sí, yo estoy seguro que sí. Mal ejemplo, pero bueno, creo que como dijo el Chapulín Colorado, el punto es ese. Dice, puede no resultar como se esperaba y toca ajustar y repensar. Correcto. Sale como pregunta, me imagino es más como comentario. Así que si ese es el caso, lo marco como resuelto. Y si era pregunta, agradezco a la persona que lo hizo que lo pueda comentar y con mucho gusto lo vemos. Pregunta. Sí, Israel. Ok. Pensando un poquito en ser rápidos, o sea, ¿qué tanto involucramiento queremos? Porque a medida que pues más preguntamos a las personas, más difícil se torna la toma de decisión. No sé si has podido llegar a algún tipo de balance o tienes algún consejo sobre ello. Sí, me encanta tu pregunta. Sí. Y me devuelvo un poquito, voy a salir por acá, me devuelvo un poquito a este slide que estábamos viendo en algún momento con respecto a las diferentes personas y la curva de adopción. Esto es clave, definitivamente. En cualquier cambio que vayan a hacer, involucrar a las personas es importante. Traten de involucrar el mayor espectro de personas en esta curva, inclusive relacionándolo con la curva que veíamos antes de la innovación. Y por otro lado, evidentemente van a tener mejores resultados si involucran a más personas dentro de primeros adoptantes y movibles, ¿verdad? Y enfocan sus esfuerzos acá, que si enfocan sus esfuerzos en aquellos que son resistentes. ¿Por qué? Porque por sus, como dice bien acá los ejes, por su nivel de resistencia al cambio y sus creencias, va a ser más difícil moverlos acá. Algo que para mí fue clave en esta historia que les conté de mi hija, es que claramente ella estaba aquí. Si ella hubiese estado acá en ese estado, que inicialmente creímos que estaba ahí, por más esfuerzos que hubiésemos hecho, definitivamente creo que no hubiésemos tenido otra opción más que volver atrás. Sin embargo, el que estuviese acá como movible y que encontráramos un apoyo en un agente de cambio como lo fue la directora y un trigger como lo fue el famoso unicornio, nos ayudó a que definitivamente pudiese aceptar este cambio de mejor manera. Entonces, en corto, Israel, mi consejo acá es, sí, no hay que involucrar a todos, definitivamente eso te va a hacer muy difícil y te va a entorpecer el proceso. Trata de involucrar al inicio la mayor cantidad de personas acá, porque en el momento en que la mayor cantidad de personas acá se mueven, empiezan a moverse los demás. No sé si has visto un video que anda rondando por ahí, y se los puedo compartir al final ahora en el chat, de un tipo que está bailando solo como en una plaza de un concierto y está bailando solo, y de pronto él bailando solo se le une una persona adicional y se le van uniendo más personas. No sé si han visto ese video por ahí. Sí. ¿Sí?
¿Okay? Es exactamente ese efecto el que estás tratando de buscar. Entonces, involucra a las personas que te permitan ganar esa masa crítica que después, evidentemente, hay personas que se quedaron sentadas en ese video y no bailaron. Perfecto, está bien, pero ya tuviste una masa crítica que reaccionó al cambio y ya con eso tienes de nuevo hallazgos que te permiten empezar el ciclo otra vez. Henry, como para terminar de mi parte, ¿cómo puedes hacer o cómo hacer, o no sé si Lynn te da una idea de cómo saber, cómo identificar cuáles son esos primeros adoptantes, cuáles son esos movibles y cuáles son esos que, como decís vos, se van a quedar sentados hasta el final? Sí, me encanta esa pregunta y de que hecho... no se van a mover hasta que ya no... me encanta esa pregunta y de hecho Jason Little en su libro The Lean Change Management, por cierto, muy bien recomendado, es una lectura muy sencilla, está en español, por cierto. Él lo da como un ejemplo y él lo que dice es, si quieres saber cuáles son esas personas que van a estar en esta curva, estos que están acá como primeros adoptantes, es simple, lanza una iniciativa, fíjate quiénes llegan, vuelve a darle seguimiento a esa iniciativa y los que vuelven a llegar, esos son tus primeros adoptantes o inclusive los impulsores del cambio. Y él lo menciona como un ejemplo, él dice que en una organización en la que participó, establecieron un programa de sesiones de aprendizaje fuera del trabajo, por medio de una herramienta que se llama Lean Coffee, probablemente muchos de ustedes la conozcan, y él lo que hizo fue pegar un rótulo en la pared y decía, martes de 6 a 7 de la tarde vamos a tener Lean Coffee, vamos a tratar estos temas, el que quiera venir es bienvenido y va a haber pizza. Y al principio llegaron 4 personas. La semana siguiente volvieron a hacer el mismo ejercicio, llegaron las mismas 4 personas, lo corrieron hasta que ya eventualmente llegó a tener una audiencia de unas 20, 25 personas y evidentemente dentro de esas 20, 25 personas estaban los mismos 4 del principio, que fueron claramente estas personas de acá. Quienes no llegaron y nunca llegarán están a este lado del espectro y así de fácil los vas reconociendo. Cool. Voy a tener que tomarte la palabra con el libro. Sí, muy bien recomendado. La verdad que es una muy buena lectura y ayuda mucho a complementar este ciclo que hemos estado viendo. ¿Alguna pregunta adicional? Vamos a ver que se me hizo las preguntas para ver si había alguna otra. Ok, si no hay preguntas adicionales y ya vimos las cosas que nos llevamos hoy, creo que se agregó una más que dice todas las opciones pudieran ser posibles siguiendo el método aprendido hoy. Sí, todas las opciones pueden ser posibles. Ahí mi recomendación es, hay opciones que aunque son posibles, terminan siendo muy onerosas. Traten de que esas sean las últimas, por probar y experimentar. Y bueno, por último, les agradezco me puedan ayudar con un poquito de feedback. Esto es para, obviamente, como hacemos los agilistas, poder mejorar continuamente. Y cuéntenme rápidamente, ¿qué les pareció la conversación hoy? Mejor me hubiese quedado viendo Netflix, ¿verdad? O realmente me pareció algo muy valioso. Y creo que aquí cometí un error que puedo resolver rápidamente. Permítanme hacerlo aquí en caliente y ustedes lo ven, de hecho. Y es que no le puse... las preguntas. Sí. Entonces déjenme y pongo aquí feedback y borramos las demás y dejamos una sola que nos permita. Entonces, en cuanto a retroalimentación, ¿qué les pareció? Creo que está del 1 al 5 y les agradezco lo puedan ir votando ahí y eso me da un buen parámetro para saber qué tanto los aburrí hoy. Henry, yo no tengo acceso a la herramienta porque estoy en el tool, pero en el teléfono. Ajá. Pero en parte eso es casi que un 5 totalmente. Ha sido muy interesante la charla. Más bien decirte que he lamentado perderme algunas en vivo que tanto vos y Fred han hecho, pero espero empezarlas a retomar. Muchas gracias, Luis Mariano. ¿Alguien iba a decir algo? Escuché una voz femenina que quería... Sí, yo. Adelante, Bueno, Silvina.
no sé si han hecho estos meetups antes para la gente de Costa Rica. Es la primera vez que me entero, pero me encantó que pueda ser también en modo webinar y poder participar para lo que nos cuesta movernos, ¿verdad? Y por el lado del Lean Change Management, creo que es una muy buena herramienta para aplicar en la vida, ¿verdad? Porque la vida está llena de cambios. Entonces Así me es. pareció muy, muy, muy interesante. Me compré el libro hace poco, pero ya tengo ganas de leerlo. Sí, adelante, súper recomendada la lectura y muchísimas gracias por participar. Efectivamente, el webinar es uno de los elementos que hemos usado poco acá en la comunidad de Costa Rica. La comunidad de Panamá, nuestros hermanos panameños, que por cierto hoy organizaron este webinar, sí lo hacen mucho. Y es algo de lo que precisamente me llevo de esta sesión, que por ahí decía replicar el caso de éxito panameño. Me parece que ellos han sido muy elocuentes en poder tener muchas opciones. De hecho, en este mismo momento está sucediendo otro webinar con un matiz un poco más técnico. Y creo que eso es parte del éxito que ellos han tenido, que ponen a disposición de la comunidad diferentes opciones, diferentes tópicos. Y bueno, definitivamente con tu feedback, Etelvina, me lo llevo también a la comunidad nuestra para poder seguir haciendo más de este tipo de webinars. Y invitarlos también la otra semana, el lunes 29, hay sesión presencial en Rostipollos Plaza Lincoln, por si se quieren unir. Listo, eso sería de mi parte. Les agradezco mucho la atención y definitivamente si hay alguien que tenga tiempo y quiera seguir conversando, estoy disponible para seguir viendo alguna duda, inquietud o inclusive compartir experiencias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Que estés bien. Y creo que cierro aquí el recording.